lloraba en una finca de Antioquia. Su padre acababa de ser ejecutado frente a él. No era policía, no era juez, solo era un ganadero que tuvo la mala suerte de negarse a vender su tierra a un hombre que creía ser Dios. Ese hombre se llamaba Pablo Escobar, y esa ejecución fue la chispa que encendió una venganza que se convertiría en uno de los capítulos más oscuros del narcotráfico colombiano. Porque cuando el terror del patrón alcanzó a quienes una vez lo apoyaron, nació un monstruo peor: los Pepes, un grupo sin rostro, sin ley, sin clemencia. Y la pregunta es, ¿quiénes eran esos hombres capaces de cazar al mismísimo Escobar? ¿Cómo lograron que el intocable cayera? ¿Qué los movía? ¿Odio, justicia, poder, dinero o todo a la vez? Prepárate para escuchar la historia de una guerra que no tuvo héroes, solo cadáveres. Antes de continuar, suscríbete y alista tus emociones para el colapso moral de una nación en guerra con sus propios demonios. Los Pepes no eran un cartel, eran una bestia de 1000 cabezas. Se hacían llamar los perseguidos por Pablo Escobar, pero en realidad eran los cazadores, un grupo clandestino formado por hombres que alguna vez estuvieron del lado de Escobar y que luego juraron destruirlo. A la cabeza estaban los hermanos Castaño, especialmente Carlos Castaño, un joven sediento de venganza. Escobar había asesinado a su padre, a su manera brutal, sin juicio, sin explicación, solo por una sospecha. Eso fue suficiente para que Carlos lo jurara. Voy a matar a Pablo Escobar o moriré en el intento. Pero Carlos no estaba solo. Se le unieron desertores del cartel de Medellín, empresarios extorsionados, viejos capos traicionados, paramilitares en formación y, en las sombras, miembros del cartel de Cali. Y aunque el Estado nunca lo admitió, sectores del ejército, la policía y hasta la DEA sabían lo que hacían y dejaron que lo hicieran. Así nació una alianza sucia, poderosa, imparable. Los Pepes no necesitaban banderas ni uniformes. Su única señal era el miedo. Se movían como fantasmas, pero golpeaban como tanques. Tenían algo que ni el propio Escobar podía comprar: información privilegiada. Con contactos dentro de la policía, el DAS y hasta la CIA, sabían con exactitud dónde se escondían los hombres de Pablo, quiénes eran sus amantes, dónde vivían sus familiares y hasta qué contadores lavaban su dinero. Operaban con camionetas blindadas, fusiles M16, granadas y teléfonos encriptados. Muchos de sus miembros eran exsicarios del propio cartel de Medellín, tipos que conocían las rutas, los escondites, las fincas secretas y sobre todo, sabían cómo pensaba Escobar. Cada golpe era quirúrgico. A veces era una bomba en la casa de un testaferro, otras una ráfaga de metralleta en plena calle y en ocasiones una cabeza en una bolsa, lanzada frente a una estación de policía. Antes de seguir, suscríbete. Lo que viene no es una historia, es una confesión de sangre. Lo que hacían los Pepes no era una guerra, era una carnicería selectiva. Su objetivo no era solo matar a Escobar, era desmontarlo, desmembrarlo, humillarlo y dejarlo sin alma. Atacaron lo que más le dolía: su gente y su dinero. El contador de Pablo, muerto. Su amante, asesinada en un hotel. Sus abogados, emboscados en plena vía. Las fincas de su red de testaferros, reducidas a cenizas. Las casas de sus familiares, tiroteadas. El terror cambió de bando. Los Pepes también sabían usar la guerra psicológica. Dejaban volantes frente a los negocios que aún colaboraban con Escobar. Te lo advertimos. Pintaban muros con su firma. Pepes, muerte al patrón. Incluso llamaban a periodistas para que difundieran sus actos. Era un mensaje para Colombia. El rey ha caído, solo falta cortarle la cabeza. Y mientras tanto, el Estado miraba hacia otro lado. Porque aunque nadie lo decía en voz alta, muchos querían que los Pepes ganaran esa guerra sucia. El odio entre los Pepes y Pablo Escobar no era político, era personal, era visceral. Era una herida abierta que sangraba venganza. Escobar había sido generoso con algunos, hasta que dejaban de servirle. Entonces los mandaba a matar. Muchos de los Pepes eran ex socios que habían perdido hijos, padres, fortunas.
Otros habían sido sus empleados, sus guardaespaldas, sus aliados, pero con Escobar todo tenía fecha de vencimiento. Carlos Castaño decía: Pablo Escobar convirtió el crimen en una religión y él se creyó Dios. Nosotros solo vinimos a recordarle que sangra como cualquier hombre, pero también había celos. Escobar se había vuelto demasiado visible, demasiado ruidoso, demasiado poderoso. Volaba aviones, mataba ministros, ordenaba atentados con bombas en barrios residenciales. Convirtió a Colombia en una zona de guerra. Y eso empezó a molestar incluso a otros narcos. El patrón se había vuelto un problema para todos. Antes de continuar, suscríbete, porque lo que sigue es el principio del fin. Pablo Escobar ya no era el hombre más temido de Colombia. Era el más casado. Cada movimiento suyo generaba ecos, filtraciones, traiciones. Su círculo se redujo a su familia, a un puñado de sicarios y a su eterna paranoia. Mientras tanto, los Pepes estaban en todas partes, a veces disfrazados de policías, otras como civiles armados y muchas veces ocultos tras las sombras de las fuerzas del Estado. Cada día, Escobar perdía un aliado, un refugio, una ruta. La CIA y la DEA compartían coordenadas con el bloque de búsqueda, que a su vez tenía vínculos no oficiales con los Pepes. El cerco se cerraba. El patrón ya no podía dormir 2 noches en el mismo lugar. Tenía que moverse como un animal herido, siempre con un ojo abierto. Y lo peor, sabía que quienes lo cazaban no querían arrestarlo. Querían borrarlo de la historia. El 2 de diciembre de 1993, Pablo Escobar fue localizado en una casa modesta del barrio Los Olivos, en Medellín. Lo rastrearon por una llamada que hizo a su hijo. El bloque de búsqueda llegó primero, pero muchos creen que los Pepes ya estaban cerca, o quizás ya lo habían marcado antes. El tiroteo duró segundos. Escobar intentó escapar por el tejado, pero el hombre que decía ser invencible cayó con 3 balas, una en la pierna, otra en el torso y una en la cabeza. Hasta hoy se debate si fue asesinado o si se suicidó, pero a los Pepes no les importó. Celebraron, brindaron y desaparecieron. Nunca hubo juicios, ni culpables, ni justicia, solo silencio. Los Pepes cumplieron su objetivo, pero en el vacío que dejaron crecieron monstruos peores, paramilitares, nuevos carteles, guerras aún más sangrientas. Porque si Escobar fue el fuego, los Pepes fueron la gasolina que incendió el país. Suscríbete, porque este no es el final, es apenas el eco de una guerra que nunca terminó.